buenas noches, dependiendo del país donde nos encontremos. Y les cuento que la Organización Panamericana de Cronicolitis está de fiesta. Y está de fiesta porque estamos creciendo. Y ya gastropediatría es PANCO, un sueño hecho realidad. Y hoy, gracias al trabajo excelente de un equipo admirable por la labor que realizó, presentan su primer webinar con un tema sumamente interesante: la transición, el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, las experiencias que se han vivido, las lecciones aprendidas. No es fácil reunir a un grupo de colegas expertos en enfermedad inflamatoria intestinal como los que nos acompañan esta noche. Realmente a todos muchas gracias. Las moderadoras, la doctora Carla Bianchi, que es gastroenteróloga, hepatóloga, especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología, y la doctora María Estela Serrano, jefe de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y subdirectora del Departamento de Pediatría de la Universidad Georgetown de Washington y miembro del grupo creador de esta gran y necesaria idea de gastropediatría pediátrica. Gracias, doctor Beitia, por esa introducción. Y sin más, voy a presentar a los expositores de hoy. Tenemos a la doctora Mónica Contreras. La doctora Contreras es gastroenteróloga pediatra, jefe de la clínica médica del Servicio de Gastroenterología del Hospital J.P. Garrahan, vicepresidenta del ASPEGEN y coordinadora de la Clínica de Transición de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Buenos Aires, Argentina. Y tenemos al doctor Patricio Ibáñez. Él es gastroenterólogo de adultos, especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y gastroenterólogo del Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en la Clínica Alemana en Santiago de Chile. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias, Guillermo, por la introducción. Yo voy a presentar a nuestros excelentes panelistas. Tenemos al doctor Flavio Steinburs, que es gastroenterólogo de adultos de Brasil, de San Pablo. Él es máster del Colegio Americano de Gastroenterología y expresidente de PANCO, nada menos. El doctor José Cadena es de Ciudad de México, es gastroenterólogo pediatra, es adscripto al Servicio de Gastroenterología y Nutrición de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Pediátrica y encargado de la Unidad de Endoscopía Digestiva del Instituto Nacional de Pediatría de su ciudad. Adelante nomás, María Estela. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la doctora Contreras, que nos va a hablar un poco sobre el aspecto pediátrico de la transición en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y va a continuar el doctor Ibáñez con la perspectiva de adultos. Después vamos a abrir el panel, tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas, nuestros expositores expertos, y yo voy a monitorear el chat para si tienen preguntas y las podamos hacer ya al final de las conferencias. Lo que definiendo la adolescencia es el periodo que va desde la pubertad, el inicio de la pubertad, hasta los 19 años según la Organización Mundial de la Salud, pero que en los últimos años distintas sociedades han corrido esta edad hacia los 21, incluso hasta los 25 años. Es una etapa sumamente importante de la vida en donde se producen profundos cambios, no solo cambios físicos, sino de maduración sexual, cambios cognitivos, cambios neurológicos, emocionales, psicológicos, socioculturales, y tenemos que ver que en este periodo el paciente adolescente está en una franca adquisición de lo que es su personalidad, su autonomía, su independencia, para lograr entonces esta independencia total al llegar a la edad adulta. Si nosotros tenemos en cuenta entonces que estamos hablando de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, podemos pensar cuál más vulnerable puede estar un paciente en este sentido. Y con respecto a
la transición sabemos que hoy en día es un motivo de charlas y de compartir entre colegas, de adultos también, porque es sumamente importante comenzar a hablar de transición en pediatría, pero luego continuar. Y tenemos que hacer la diferencia entre lo que es transición y la transferencia, que es lo que veníamos realizando desde hace muchísimos años, hasta que desde un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar de transición como un proceso dinámico que es complejo, que tiene que ser planificado, de esos adolescentes desde un sistema de salud centrado en niños hacia uno de adultos. Tiene que ser anticipado, tiene que ser flexible, individualizado, hacerlo por etapas, en forma progresiva, según las necesidades no solo del paciente y su familia. E incluye este proceso el acto de transferencia propiamente dicho. Pero yo digo, no finaliza acá. ¿Por qué? Porque el objetivo final de la transición es lograr la continuidad de atención en el sistema de adultos, con lo cual nosotros deberíamos tener como objetivo que ese adolescente se encuentre ya insertado en este sistema de salud final. Bueno, la transición es un problema que aún no está resuelto, que hasta el momento no hay un modelo estandarizado para el proceso de transición, así como tampoco consenso ni a nivel nacional ni en Latinoamérica. Y este problema es médico, excede al accionar de los médicos. Y bueno, podemos entender en parte que sí, porque yo les digo como pediatras, no todos los gastroenterólogos pediatras se sienten cómodos en la atención con adolescentes, sobre todo los pediatras que nos hemos dedicado a alguna subespecialidad. Pero más entiendo a los gastroenterólogos de adultos, que en su formación universitaria, médica, no les han enseñado las herramientas de esa atención holística que requiere el adolescente. Pero por otro lado, hay situaciones que exceden a los médicos. ¿Por qué? Porque nos faltan políticas sanitarias que contemple este proceso de transición. En nuestro país hay un sistema de salud muy fragmentado, hospital público, hospital privado, hospital monovalente, inmerso dentro de un servicio de adultos generales. O sea que la situación... Hola. La situación es diferente en distintos sectores. Y bueno, el riesgo de resultados negativos si una transición no se planea y no se ejecuta de manera organizada, todos lo sabemos. Hay un aumento del estrés del paciente, de su familia. Seguramente esto hace que en esa transferencia, en ese transcurrir, haya pérdida de la continuidad en el seguimiento. Esto afecta el desarrollo psicosocial del paciente. Nos vemos con que el paciente llega a tener menor adherencia a los controles y al tratamiento, con una irregularidad en el seguimiento, por lo cual la enfermedad empeora. Por lo cual, los beneficios de hacer una transición programada es mejorar, en definitiva, la salud y la calidad de vida del paciente. Bueno, tenemos barreras para una transición exitosa y por parte de todos los integrantes de este sistema. Por parte del adolescente podemos contar muchas veces con adolescentes, el cuales tienen cierto grado de inmadurez, que tiene conductas dependientes, que tiene también no solo la falta de confianza cuando un adolescente es diagnosticado como recientemente, como teniendo una colitis de Crohn o una enfermedad, una colitis ulcerosa, y tiene desconfianza en esta enfermedad y en este gastroenterólogo pediatra, pero también esto le pasa cuando es trasladado hacia el sistema de salud del adulto. Y en general también vemos que el adolescente puede llegar a tener pobre adherencia no solo a los controles, sino también al tratamiento. Y por parte de la familia, por otro lado, ellos quieren ser partícipes de la consulta y muchas veces hasta los mismos papás no les tienen confianza a su hijo adolescente para la toma de decisiones, por lo cual ellos están siempre muy presentes
y tienen resistencia por muchas veces hasta a que el paciente tome su propio control. Por parte de los pediatras, ¿qué podemos decir? Somos sobreprotectores, tenemos un cierto paternalismo, que esto hace que quizás no tengamos en cuenta y no estimulemos la autonomía de ese niño adolescente. A veces le tenemos que dedicar más tiempo y muchas veces esto no se da en la consulta. Y con respecto a los adultos, bueno, seguramente, bueno, se tengan muchas expectativas de cómo tratar al adolescente por esto que comentábamos, porque a veces no tienen, digamos, experiencia ni las herramientas necesarias como para hacerlo, pero a su vez los adultos obviamente tienen mayor experiencia en otros temas. Ellos se dedican más al embarazo, a la fertilidad, un tema importante como el cáncer, y menos dedicación al desarrollo biopsicosocial del paciente. Y por otro lado, no es muy grato para los gastroenterólogos de adultos encontrarse en las primeras consultas con que viene acompañado con la familia, a veces no solo los padres, sino que muchas veces hasta la familia ampliada. Y esto es una falta de hábito. Bueno, tendríamos que tener una mirada integradora entre los gastroenterólogos pediatras y adultos para sobrellevar esta transición. Sabemos que el gastroenterólogo pediatra tenemos una formación orientada al paciente de la familia, una formación interdisciplinaria y holística, en donde tomamos decisiones muchas veces con la familia, no solo con el paciente, y en general nos dedicamos más hacia la familia con mayor supervisación. En tanto que los gastroenterólogos adultos tienen una visita centrada en el paciente y en la enfermedad, son visitas más focalizadas, tienen el hábito, obviamente, de consensuar y tomar decisiones en conjunto con ese paciente, a los cuales consideraría un adulto, y una menor supervisación. Mucho se ha hablado en los últimos años de transición, pero este me pareció un artículo muy reciente, publicado por un grupo de pediatras y gastroenterólogos de adultos de GTQ, que es el programa Butterfly, en donde han estudiado dos grupos de pacientes, digamos bastante numerosos, aquel grupo constituido por casi 200 pacientes, en donde se les realizó este proceso de transición versus aquellos pacientes, y lo compararon con aquellos grupos de pacientes en los cuales no se había realizado la transición. Y entonces ellos evaluaron cuáles eran los factores predictivos de pobre respuesta después de la transferencia. Obviamente, y con significancia, es la ausencia de una transición estructurada. El que el paciente esté con corticoides en el momento de la transferencia, que tenga actividad inflamatoria en el momento de la transferencia y que también tengan soporte nutricional y un índice de masa corporal menor a 18.5 al momento de la transferencia. Esos serían los factores, digamos, negativos. Bueno, después de la postura de la ECO, en donde se consensuó como óptimo realizar una transición en conjunto con el pediatra y el adulto, como un programa de transición como modelo ideal, tenemos que hacer ciertas recomendaciones. Por un lado, es idealmente comenzar con un programa de transición los pediatras en la pubertad temprana. Y muchas veces es hablar desde la primera consultas con el paciente, con la familia, en qué va a consistir esta transición. Una transición que debe durar por lo menos entre 6 meses a un año, que tiene que ser gradual, teniendo en cuenta la maduración física, emocional, la actividad de la enfermedad, la complejidad del tratamiento, la autonomía en el manejo de la enfermedad. Lo ideal, y esto muchas veces nosotros en pediatría no lo logramos, por lo pronto en mi servicio donde trabajo, que es un centro de referencia, tenemos pacientes muy complejos, e iniciar la transición en un periodo de remisión a veces es imposible. Por otro lado, no hay una edad establecida
establecida, consensuada, y no hay un modo tampoco consensuado de cómo realizar la transición, si bien se aconseja que sea una atención conjunta. Pero después esto lo podemos charlar porque hay muchas situaciones en cuanto a modelos que uno puede implementar de acuerdo a los recursos que tengamos, ¿sí? ¿Cuáles serían las recomendaciones para el gastroenterólogo o pediatra? Comenzar al momento del diagnóstico, como dijimos, interrogar sobre cuáles son las expectativas de ese proceso de transición al paciente y a la familia, dar esta información también escrita, ¿no? No solo oral, sino que vayamos planificando este proceso que va a llegar, darle la oportunidad al paciente a ser evaluados a solas, y remarcar las diferencias entre los cuidados pediátricos, los cuidados gastroenterólogos, y lo que nos vamos a encontrar cuando pasemos al servicio de atención de adultos. Fíjense la imagen del médico, digamos, muy cercano al paciente, y esta, en donde este médico, con digamos, sus características, está sentado con una mirada hacia un adolescente, pero tomándolo como si fuera adulto, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos que indicarle al gastroenterólogo o consensuar que contemple una mayor duración de las consultas, sobre todo al inicio, y que acepte la posibilidad de que los padres puedan querer tener un rol importante todavía en el cuidado. Obviamente la colaboración entre ambos es, digamos, lo necesario. Y decimos que una transición será exitosa cuando la primera consulta en el hospital de adultos se realice dentro de los 6 primeros meses luego de la transferencia. Transición exitosa es también cuando no han requerido consultas no programadas o por guardia en relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Será exitosa si el paciente continúa siendo adherente al tratamiento y que permanezca en el centro de adultos luego de 2 o más consultas. Esto es lo que hablábamos del objetivo de la transición, como asegurar la continuidad de transición. Y hoy en día hablar de una clínica de transición con estos objetivos es un signo de calidad de atención. Bueno, y acá les quiero mostrar la no transición, porque esto fue un antes y un después, por lo pronto en el grupo nuestro en el Hospital Garrahan, porque les cuento este caso clínico que fue un niño de 13 años que consultó en el 1992, tenía un diagnóstico de una colitis aún no clasificada, bueno, venía con el diagnóstico de una colitis ulcerosa que fue, digamos, muy severa y refractaria a corticoides, por lo cual requirió tratamiento quirúrgico. Se le realizó una colectomía subtotal y una ileostomía de protección, y en la pieza quirúrgica nos encontramos con granulomas, por lo cual reclasifica en 1993 a enfermedad de Crohn. Pero este niño, además de la parte física, tenían en su aspecto psicológico dificultades en aceptar la enfermedad y de aceptarla de esta forma, porque debutó severa y con una cirugía de por medio. Por otro lado, veíamos que tenía un vínculo simbiótico sobre todo con la mamá, y no pudimos concretar con él el apoyo psicológico porque lo rechazaba. Este paciente, considerando esta situación, dijimos, bueno, seguimos atendiendo en nuestro hospital, que atiende hasta los 18 años, pero lo seguimos atendiendo, hicimos la transferencia a los 20 años. Pero me aparece en el 2019 en el consultorio del Hospital Garrahan, queriendo que les, digamos, realice un certificado para el trabajo. Le dije, no, Patricio, indudablemente algo mal hemos hecho. Con lo cual, este fue un fracaso, lo tomamos como un fracaso finalmente, y a partir de ahí empezamos a pensar, ¿cómo podemos nosotros
en el hospital, en nuestro servicio, que es un hospital pediátrico, manejar este tema de la transición. Y es así que nosotros tenemos muy cercano el Hospital de Gastroenterología Monovalente de Adultos, que es el Hospital Bonorino Udaondo. Entonces, caminamos. Muchas veces y a pulmón, digamos, con la historia clínica y contando al paciente, digamos, por voluntades de las partes, pero a partir de un momento dijimos, vamos a hacerlo esto en forma, digamos, programada y en forma mensual, y vamos a visitar a los amigos del barrio. Bueno, entre 1997 y 2017, cuando todavía no se hablaba de transición, fueron transferidos a este hospital 82 pacientes de 298 que teníamos en seguimiento. Y luego hicimos un relevamiento en el 2018 y nos dimos cuenta que solo un tercio de los pacientes permanecían en seguimiento en el Hospital Bonorino Udaondo. Esto la verdad que es bastante frustrante. Decíamos, ¿qué pasaba con el resto de nuestros pacientes? Previo a la pandemia empezamos a implementar encuentros no sistematizados con estos gastroenterólogos de adultos para ver cuál era el derrotero de estos pacientes adolescentes. Hasta que en el 2021 ideamos el programa de transición con el objetivo de incentivar la autonomía de los adolescentes en términos de comunicación con los miembros del equipo de adultos, la adherencia, la toma de decisiones conjuntas, maximizando la independencia de sus familiares. Y es así que esta clínica de atención comienza a partir de los 14 años, y dentro de los 14 y 16 años, además del gastroenterólogo infantil y las distintas especialidades que amerita el seguimiento de este paciente, incorporamos a un médico de adolescencia. Hoy por hoy la figura del pediatra es importantísima y de hecho en nuestro país hay residencia de pediatría y hay centros en que incorporaron en distintas clínicas de pacientes crónicos complejos al pediatra, que ve al paciente adolescente en un todo, ¿no? En forma holística, junto con un equipo de salud mental, psicólogos y en algunos casos muy particulares psiquiatría también. Y a partir de los 16 años incorporamos en las visitas hasta los 18 que se va a realizar la transferencia a nuestros amigos del barrio, a los gastroenterólogos de adultos, por lo menos con 2 consultas anuales. Lo hacemos en forma presencial, lo hacemos en algunos casos por nuestro país, como sucede en muchos de los países de Latinoamérica, son extensos en cuanto a la superficie, y somos centros de referencia. Muchas veces tenemos que hacer este tipo de atención a través de telemedicina. ¿Y qué usamos? Usamos instrumentos para ir, digamos, proporcionándole a los pacientes adolescentes esto de que hablábamos, ¿no? La autonomía. Nosotros usamos un constructo que es el TRAC 5, que está, digamos, aprobado en nuestro país y está al idioma español, está consensuado. Y luego de la transferencia, cuando llegó el paciente después de los 18 años al hospital Udaondo, lo que hacemos es, conjunto con los gastroenterólogos de adultos, saber en qué situación está el paciente y nos contactamos con el paciente para asegurarnos esta continuidad de atención. Bueno, tenemos fortalezas. La predisposición de ambas partes es fundamental. Y una fortaleza y una cuestión que realmente ha sido un antes y un después es la incorporación desde hace algunos años de una expaciente que está en atención en consultorio, siempre presente, 2 veces por semana, y ella hace un poco de nexo entre ese paciente adolescente y también los médicos de adultos, hablando de su experiencia y siendo un referente para los adolescentes. La predisposición de las distintas especialidades. El hospital, digamos, ha manifestado su compromiso institucional como para también llevarlo a cabo. Tenemos una enfermería especializada, que esta también es una gran fortaleza.
pero tenemos algunas debilidades. A veces es difícil de coincidir en los horarios y días. Sabemos que esto, los gastroenterólogos de adultos, sí, es por necesidad, pero le falta remuneración. Con lo cual, eso también debería ser un tema institucional como para poder charlarlo. Y nos falta por ahora espacio físico para tener una, digamos, clínica un poco más personalizada. Bueno, del 2022 al 2023 fueron 27 pacientes los que hicimos transición, 86% fueron consultas presenciales. Fíjense ustedes que lejos de estar de lo ideal, el que nosotros hablamos de transferir un paciente en remisión, el 67% de nuestros pacientes estaban en tratamiento biológico, o sea que tenían una actividad moderada a severa, el 19 de ellos con tratamiento optimizado, y lo que vimos es que a diferencia del ese tercio que teníamos previamente cuando no hacíamos transición, actualmente en seguimiento se encuentra el 82% de los pacientes, de los cuales un 40% ya en el hospital de adultos tuvo que escalar tratamiento, un 20% necesitó hospitalización por recaída e incluso un 13% cirugía. Bueno, nuestra meta seguirá continuar visibilizando la importancia de la transición, perfeccionar obviamente nuestra clínica y como proyecto hacia un futuro, el proyecto de transición que se lo planteamos a GADECU, bueno, y ahora lo plantearemos también en PANCO. Bueno, como para finalizar, podemos decir que los programas de transición implican asegurar la continuidad de atención de una población inmersa en un proceso de cambios. Y dadas las diferentes posibilidades de cada centro de salud en nuestra región, es posible encontrarnos con variaciones en los modelos, dificultades en la implementación. Me encanta esto que quiero compartir con ustedes de Mafalda, en donde Mafalda nos dice que la vida no debería echarlo a uno de la niñez, sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Estuvo excelente tu presentación y vamos a continuar ahora con el doctor Ibáñez. Perfecto. Yo nos había propuesto, Guillermo, el título Experiencia en lecciones aprendidas. Y yo creo que preferí modificarlo y es experiencia y lecciones por aprender. Yo creo que los gastroenterólogos adultos tenemos que aprender de esto, porque no estamos preparados en general. Y yo quise preguntarle, yo uso el Instagram desde la pandemia para comunicar información de enfermedad inflamatoria y quise consultar a los pacientes si tenían ellos alguna cosa que comentar. Y aquí quiero ponerles algunos de los ejemplos. Hola, me dice una paciente, me diagnosticaron colitis ulcerosa hace 2 años. Tuve crisis antes de que me descubrieran la enfermedad y tomo mesalazina. Obviamente control con gastroenterología. En un comienzo, este es un paciente de 18 años, me asusté mucho con el tema, pero ahora cuidándome de ciertos alimentos se mantiene controlada. Hola, dice una mamá, mi hijo cumplió 17 y estamos con gastropediatra. Crohn, con adalimumab. Me gustaría saber si ya es momento del cambio. Dice luego, mi hija tiene 17 años y tiene Crohn desde los 14 y fue lo mejor que lo trataron gastroadulto. Ahí hay unas flores para los adultos. Nos ayudó mucho, estuvo con crisis nuevamente a los 16 por no tener la dosis correcta, entonces a veces mejor, por lo mejor llevamos a gastropediatra, pero no nos sirvió. Ahí también apunta a otra cosa, que a veces las dosis, ¿no es cierto? O los objetivos no están alineados, etcétera. Sus exámenes normales, encontramos un super doctor que nos ha guiado en todo. Tenemos otro ejemplo. Hola, mi hija fue diagnosticada a los 6, ya tiene el 17, el año pasado fue derivada a gastroadulto. Le ha costado el cambio y es entendible. Hola, soy madre de un paciente con enfermedad inflamatoria. Estamos en esta etapa de transición de pediátrico a adulto. El acompañamiento del núcleo más cercano es vital para otorgarle seguridad y estabilidad física y emocional. Le envío un gran saludo. Ha sido súper interesante escuchar esto y dice, en mi caso particular la colitis ulcerosa debutó en plena adolescencia, 15 años. Fue muy complejo comprender todo lo que estaba viviendo.
Yo creo que esto, dice otro paciente, me costó mucho asumir la enfermedad y hacerme cargo de esta. Probablemente ya de adulta me hice más consciente, pero en mi opinión considero que falta más acompañamiento psicológico, talleres educativos. ¿Te fijas? O sea, los propios pacientes ya nos dicen que estamos, ¿no es cierto?, fallando. Y este es un problema que, dado el aumento de la incidencia en la población pediátrica, este va a ser una cosa del día a día. Ustedes ya lo viven ahí, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Y como tú bien has dicho, este es un proceso, no un evento puntual. Y quise tomar esta de un paper que habla de pacientes ancianos, pero esto que la transición de pacientes de inicio temprano hacia la edad adulta es lo mismo que se va a ir rellenando de pacientes pediatras, de edad pediátrica que transitan hacia la edad adulta y luego pacientes que transitan hacia la edad más senil. Entonces, ustedes están acostumbrados a esto, ¿no? A un joven que, ¿no es cierto?, que está muy contento hasta que le dicen, te vas a ir adulto. Y pone esta otra fase, ¿no es cierto?, que aquí está bien señalada. Y aquí cuando nosotros le preguntamos al papá, ¿y cuándo le hicieron su primera colonoscopía? Habitualmente el papá no tiene idea y el hijo tampoco, entonces tienen que llamar a la mamá si es que la mamá no está en ese momento. Em, Y como tú mostrabas ahí está el médico hablando con el paciente y su familia, y el paciente se siente muchas veces interrogado con una sala como ahí en esa serie que ha sido tan comentada, ¿no es cierto? Entonces tenemos retos comunes en la transición, hay ausencia de programas formales, eh, también está el miedo y la inseguridad del paciente ante el cambio, la falta de comunicación entre los equipos de pediatras y de adultos y diferencia en protocolos terapéuticos, ¿no es cierto? A veces no son lo mismo. Estos objetivos de que tenemos que impulsar todo el objetivo de fomentar la autonomía del paciente, por cierto, garantizar la continuidad del tratamiento. No tiene sentido un paciente que está con un tratamiento se traslada a otro hospital o gastroenterólogo adulto y queda en el aire. Por lo tanto, la transferencia clara y completa de la información médica es muy importante y facilitar la integración con el equipo de los adultos. En esto requiere para los gastroenterólogos adultos de soft skills. Si ustedes han escuchado la charla de nuestro amigo Ignacio Catalán, que ahí está, ¿no es cierto? Es muy buena charla, pero a veces estas habilidades no son suficientes o no las tenemos, porque acá se requieren very soft skills, ¿de acuerdo? Y se necesita un poco más de empatía, más de cercanía, etcétera, y que para los gastroenterólogos, como bien ha dicho Mónica, no siempre la tenemos. Pero hay quienes sí la tienen, ¿no es cierto? Y que son las enfermeras de enfermedad inflamatoria intestinal, especialistas que nos pueden ayudar en esta transición. Nosotros no estamos acostumbrados a que tú abres y ves la sala de espera, ahí está el paciente con su familia que viene a una consulta médica. No estamos acostumbrados y eso genera a veces, muchas veces, rechazo o preocupaciones o tratar de decir, no, esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Por lo tanto, yo creo que el rol del gastroenterólogo adulto en la transición es estar disponibles. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, estar disponibles para que los colegas de pediatría nos puedan transferir a los pacientes, porque si nosotros no tenemos disponibilidad de espacio para ver al paciente o para caminar una cuadra o subir un piso hasta donde está el gastroenterólogo pediatra con su paciente, esto no va a funcionar bien. Claro, obviamente recibir una historia clínica detallada, a veces recibimos una carta, pero la carta no dice todo lo que queremos saber, empezamos a indagar, a veces los pacientes muchas veces le han transferido, le han informado de la información de la seguridad y la eficacia de los tratamientos, pero muchas veces por tratar de proteger al paciente en un rol más bien paternalista, que es entendible, el paciente tiene 18 años, viene solo a la consulta, está con terapia biológica hace 4 o 5 años y resulta que primera vez que escucha que tiene más riesgo de melanoma, que tiene que cuidarse la piel, que tiene que ir al dermatólogo, que tiene riesgo de linfoma. Entonces, le genera mucho impacto. Evaluar los conocimientos y autonomía del paciente. El paciente, ¿no es cierto? Hay scores que ahí tú has mostrado,
y tenemos que coordinar con un enfoque multidisciplinario y yo creo que la enfermedad inflamatoria es fundamental. Si alguien está con el micrófono abierto, si es tan gentil, lo puede mutear para luego ir a la discusión y ahí tendremos oportunidad de conversar. Mejores resultados clínicos con problemas estructurados, y tú lo has mostrado muy bien, Mónica. Menor tasa de hospitalizaciones, mayor satisfacción del paciente y su familia, por cierto, mayor satisfacción de nosotros también como tratantes. Hay que pensar que estos pacientes que transitan algunos años con los gastroenterólogos adultos van a estar mucho tiempo y probablemente algunos de nuestros pacientes que hoy día tienen 18, probablemente nosotros tengamos que transferirlo a un gastroenterólogo cuando ya nos tengamos que retirar cerca de los 80 años y el paciente tenga apenas 50. Citas conjuntas entre gastropediatra adulto, el uso de escalas de evaluación, evaluación progresiva, comunicación continua, ¿no es cierto?, en los equipos, como tú decías, que sea una cosa periódica. Y claro, esto tú ya lo has señalado, no quiero ahondar en esto, para que nosotros tengamos esta imagen, ¿no es cierto? Y lo que ustedes ven ahí al paciente, que está junto con todo el equipo. Está la enfermera, el gastropediatra, que se ve más joven que el paciente, la psicóloga, el trabajador social, en algunos casos es muy necesario, y gastroenterólogo de adulto, que también se ven todos más jóvenes que el paciente. La transición debe planificarse, adaptarse, la comunicación y coordinación son clave, empoderar al paciente, una transición exitosa nos va a dar mejores resultados de largo plazo. Así que eso es lo que quería comentar con ustedes para poder facilitar y favorecer la discusión. Hemos preparado algunas preguntas que nuestras moderadoras nos van a indicar. Voy a dejar de compartir acá. Gracias, Patricio, muy amable. Sí, tenemos unas preguntas y vamos a pedirle a los panelistas también que se unan y prendan sus cámaras, el doctor Cadena y el doctor Flavio. Muy bien, muchas gracias. Y algunas de las preguntas que tenemos están dirigidas a los pediatras en el panel, otras preguntas están dirigidas a los gastroenterólogos de adultos, pero como les digo, yo voy a estar monitoreando el chat. Si alguno de ustedes tiene preguntas, las podemos también utilizar. La primera pregunta es para la doctora Contreras. ¿Cómo y cuándo debe iniciarse el acercamiento del gastroenterólogo de adultos con el paciente pediátrico? Bueno, yo creo que un poco ha surgido de la charla. Yo creo que en la medida que el paciente se encuentre en condiciones clínicas y nosotros evaluando junto con el médico de adolescencia la autonomía, es el momento para la incorporación del gastroenterólogo de adultos. No hay, digamos, consensuado a partir de qué edad, pero en líneas generales, por lo que uno ve en la mayoría de las clínicas de transición, esto es a partir de los 14 años. Entonces, yo diría que a partir de esa edad deberíamos hablar entonces con el paciente y con la familia, adoptar una postura menos paternalista, tratar de interrogar a ese paciente a solas, empezar a hablarle de lo que significa el paso hacia el servicio de adultos y cuando consideramos que, digamos, todos estos aspectos y están, digamos, avanzados, ahí incorporamos al paciente, al gastroenterólogo de adultos para que conozca al paciente. A mí me parece, digamos, si bien no hay un modelo, muy útil que el paciente conozca al gastroenterólogo en el mismo lugar físico de la atención. Es así que el gastroenterólogo en las primeras consultas viene al hospital pediátrico porque pensar que ese adolescente va a haber una figura médica diferente, pero además va a haber un sistema hospitalario diferente, son muchas diferencias. Es un shock bastante grande. Entonces nosotros lo que tratamos es que los gastroenterólogos se acerquen a nuestro hospital. Eso es lo que consideramos nosotros en este momento y de lo más ideal. Pero, como decía, cada lugar de trabajo, cada sistema de salud, no es lo mismo en forma privada que en forma, digamos, a la atención pública.
cada uno tendrá la posibilidad de hacer lo mejor de acuerdo a los recursos que tenga. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y esta pregunta también es para la doctora Contreras y el doctor Cadena sobre sus experiencias en el rol y la responsabilidad de los padres o los cuidadores en esa transición. ¿Cómo pueden ser ellos un recurso para los pacientes, especialmente cuando los recursos en nuestros servicios son limitados? Bueno, tenemos que trabajar mucho con los papás, ¿no? Tratar de que los papás entiendan que estamos en este proceso de que su hijo adquiera la autonomía, esta cuestión de, como decíamos, de dedicarnos, y a partir de los 16 años, por derechos del niño y adolescente, el adolescente puede dar su opinión y puede aceptar o no el tratamiento siempre y cuando no corra riesgo de vida. Y eso se lo tenemos que aclarar también a los papás, que los papás quieren siempre continuar, digamos, dirigiendo el tratamiento y el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad inflamatoria de sus niños. Es un trabajo que a veces es más difícil trabajar con la familia. A veces la familia es continente y está todo mejor, pero a veces la familia es una familia disfuncional, padres separados, una consulta viene con uno, en otra consulta viene con otro, padres que por ahí tienen dificultades, se incorporan a otro adulto responsable, porque bueno, tenemos también esa situación. Entonces no es Claro. fácil trabajar con los papás y tenemos que dedicar tiempo a ellos también. No sé, doctor Cadena, ¿cuál es la experiencia allá en México? Estás mudo, José. Yo estoy... Perdón, muchas gracias. Estaba agradeciendo, Mónica, a los coordinadores, panelistas y asistentes, y quiero felicitar las dos conferencias. Estoy extasiado con la información y yo quiero comentar de los papás. Nosotros tenemos la experiencia y hemos hecho reuniones. Tenemos una primera reunión de enfermedad inflamatoria intestinal para cuidadores y padres. Y estoy totalmente de acuerdo con la doctora Mónica. Los papás tienen que ser educados en la enfermedad, sobre todo si el niño ha sido diagnosticado en etapas muy tempranas, para que nos ayuden en el apego terapéutico, en el conocimiento conjunto de la enfermedad, y que ellos estén muy bien informados acerca de en qué momento se va a iniciar la transición. Educar a los papás es difícil porque hay papás que son controladores de la enfermedad, sobreprotectores, y son los que dirigen todo, pero como la pregunta la hizo muy bien la doctora Maristela, es ¿qué papel juegan? Depende mucho la edad del momento del diagnóstico del pacientito. Si es adolescente puede haber ya conflictos previos, lo hemos visto sobre todo cuando, no sé qué experiencia tengan, pero si es una niña, una adolescente mujer, con la mamá puede haber un poquito más de temas de conflicto. Entonces yo pienso que es muy importante la educación de la enfermedad en familia. Cuando hemos hecho una reunión para papás, les cambia mucho la perspectiva, incluso abuelos y tíos, acerca de la enfermedad, porque ahora ya les creen, y lo digo entre comillas, ¿no? Es decir, si el paciente se queja de dolor, de diarrea, no quiere ir a la Tal escuela, cual. puede haber un tipo de situaciones incluso de maltratos o malos entendimientos. El poder acercar a la familia al conocimiento de la enfermedad tiene un gran impacto, y prepararlos en familia para la transición y después que el adolescente puede emprender solo su camino. Entonces, los papás son fundamentales desde el momento del diagnóstico, pero hay que aprender a leerlos para darle información de una forma clara. Esa sería la opinión. Hay una Ujú. pregunta en el chat que se relaciona con lo que ustedes están hablando sobre consejos para mediar con adolescentes desde los 16, 17 años para escoger, para que ellos jueguen un papel en la decisión de tratamiento. Pienso que se complementa con esta pregunta que estábamos haciendo, Ujú. entonces, si pueden, por favor, comentar sobre eso.
Sí, yo creo que sí, ya un poquito lo hemos hablado, que el paciente adolescente depende del grado de madurez, el grado de desenvolvimiento del paciente. No todos los pacientes van a ir madurando en el mismo momento. Por eso hablamos de un proceso que se inicia desde los 14 y en nuestro caso hasta los 18, y ojalá que podamos extenderlo hasta los 21. Pero tenemos también, digamos, dificultades con respecto a este sistema de salud fragmentado que decimos, porque muchas veces nuestros pacientes en otros lugares de residencia son admitidos en pediatría hasta los 14 años. Entonces, si ese paciente hace un brote, una recaída, se debe internar en una sala de internación de adultos. Y imagínense ustedes, estamos hablando de un niño de 14, 15 años, en donde recién estamos empezando a hablar de esta transición. Es decir, hay mucha incongruencia y mucho por trabajar todavía en diferentes lugares, ¿no? Sí, yo creo que al adolescente, a hacerlo participar, la edad, como comenta la doctora Mónica, es muy importante. Quizás incluso lo que hemos hecho nosotros a través de forma lúdica, cuando lo permite la edad, a través de juegos, preguntas dirigidas, retos, ¿no? Durante la consulta, pero eso extiende el tiempo de consulta y en estos pacientes, digo, dedicarles una hora, hora y media en el servicio público, privado, puede ser un tanto difícil, pero lo que hemos Se hecho, corta. intentado hacer es de una forma divertida hacer dos o tres preguntas para irlos metiendo en el tema del conocimiento de medicamentos, de la enfermedad, de cómo están en ese momento, cómo deben de cuidarse y bueno, dependiendo el género, si son hombres o mujeres, entrar también en el tema de la sexualidad, ¿no? Impacta definitivamente y reconocer el estatus socioeconómico que también tiene un alto valor para el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Tenemos de todo tipo en el hospital público donde tenemos nuestra clínica de enfermedad inflamatoria y siempre consideramos esos detalles que impactan en la participación del adolescente en el control de su enfermedad. Quería Ujú. No, mencionar algo respecto a esas dos preguntas que hablaron, ¿no? Sobre la madurez a diferentes edades y sobre la capacidad de decisión y de sus padres. Creo que como todo en la enfermedad inflamatoria intestinal, y es justamente una de las cosas que lo hace fascinante, es que no hay blancos y negros, ¿no? Hay grises. Y las guías y las pautas no se adhieren a todos los pacientes Ujú. o no entran en cada paciente. Y a mí me ha pasado tener adolescentes de 14 años que quieren pasar, deciden ellos pasar al gastroenterólogo de adultos antes de que lo decidiera la pediatra. Me Ujú. ha pasado al revés, adolescentes inclusive más grandes, que la gastropediatra le ha recomendado ya Yo tengo la transición inestabilidad, y empezamos esa transición y yo veo creo. que no se adapta y que no está preparado en su madurez para pasar y le aconsejo seguir un tiempo más con su gastropediatra y lo hablamos. O sea que, y siendo más grande que el otro, o sea que eso es muy individual y son de las cosas lindas que hacen que nosotros en estas enfermedades tengamos que pensar e individualizar el paso a paso de cada paciente, ¿no? sí, bueno, y dándole seguimiento a eso, si nos pudieran dar unos puntos concretos sobre la educación, los principales objetivos de la educación de los que tú hablabas, José, que debe cumplir el paciente pediátrico para empezar esa transición. Yo creo que esos puntos tienen que ver con la edad. Nosotros ponemos unas metas en diferentes edades, pero cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Ya creo que Mónica se descongeló y nos puede hablar ella también. Sí, perdón porque tengo inestabilidad en internet y no escuché la pregunta si es que era para mí. Es para los dos. Estábamos hablando de puntos concretos de educación que debe tener el adolescente para empezar ese proceso de transición. No sé si lo quieran dividir por edades, la adolescencia temprana, la adolescencia media, la adolescencia tardía, a medida que van haciendo la transición. ¿Cuáles puntos de educación? José habló un poco de medicamentos, de la localización de la enfermedad, etcétera. Sí, yo creo que tenemos que acostumbrarnos también nosotros los pediatras en abordar no solo desde la adolescencia temprana
cuáles serían los datos que el paciente debería saber, cómo es la localización, cuál es el médico de referencia, que luego hablar, nosotros no estábamos tampoco tan acostumbrados. Yo ya estoy grande y mi formación pediátrica fue hace muchos años, pero a veces nos cuesta, y es por eso que lo de Leviatra sobre sexualidad, nos cuesta hablar sobre conductas de riesgo, adicciones, digamos, eso también abordarlo en una adolescencia, digamos, intermedia, ¿no? Y en la adolescencia tardía es realmente comprobar que ese paciente fue adquiriendo todos, digamos, los conocimientos necesarios como para una autonomía. Pero vuelvo a decir, como yo escuché a Carla también comentar que hay pacientes que para nosotros son niños todavía con 14 años, esos pacientes están ya capacitados y maduros quizás para decidir que la atención sea no en la sala de espera del niño pequeños y bebés, sino que sea en una sala de adultos. Y al revés también tenemos aquellos niños que no se quieren despegar porque les atemoriza estar en una sala de espera donde se está hablando de complicaciones y complicaciones que no son frecuentes en pediatría por ahora, pero ya después eso lo hablaremos, como puede ser el cáncer o algunas otras cuestiones, y eso también atemoriza. Yo pienso que puntualmente también el objetivo de la educación en niños pequeños va acompañado con la familia, el reconocimiento de qué tipo de fenotipo tienen de la enfermedad de forma inicial, cuál es el estado de salud y cuál es el panorama del tratamiento. Y conforme van avanzando en la edad, pues obviamente están obligados los pacientes a identificar en qué estado están de la enfermedad, reconocer sus medicamentos, dosis, frecuencias, efectos adversos, porque cuando uno plantea un cambio en el tratamiento, tenemos que informar muy bien acerca del beneficio, riesgos, contraindicaciones, cuidados, incluso aplicación de vacunas previamente, ¿no? Y todos los cuidados cuando uno cambia una terapia biológica. Y en adolescentes nosotros hacemos mucho hincapié en la autonomía, en que ellos sepan reconocer en qué momento están de su enfermedad. Hoy estoy en una remisión y usamos terminología, remisión profunda, respuesta clínica, oye, tu endoscopía es así, que sepan de qué se tratan los procedimientos que se pueden realizar, cuántos hemos realizado y cómo la intervención. Porque siempre comentamos, aprovechando que tenemos excelentes gastroenteros de adultos, nosotros somos muy apapachadores y cuando se enfrentan a un gastroenterólogo de adultos, ellos tienen que hablar con cierta terminología, avanzar en eso también. Y de tal suerte que les permita tener una mejor interacción con el gastroenterólogo de adultos, que se les facilite el lenguaje. Entonces, Tal cual. conforme el niño avanza, también tiene que avanzar un poco la terminología, el uso de medicamentos y la decisión. Aunque, y bueno, y la idea cuando tienen que estar a solas con uno, no sé la experiencia que tengan todos, pero cuando yo les propongo, oigan, la siguiente consulta es estar tú solo, hacen lo imposible para evitar estar solos, ¿no? Entonces, a veces uno ve los ojos de ellos y dice, bueno, está bien, en la siguiente oportunidad lo hacemos, pero definitivamente la autonomía y la decisión y la preparación tiene que ir avanzando hasta que ya, ¿no? Tienen que estar completamente solos. Y yo creo que hacerles un examen de 5 preguntas sería fenomenal, ¿no? Para ver cuánto realmente saben. Bueno, continuando un poquito para tratar de abarcar un poco todos los aspectos que se preguntan. Sabemos que en esta etapa de transición, obviamente, el gastropediatra debe transmitirle al gastroenterólogo de adultos cuestiones concernientes con lo que es el desarrollo físico, psíquico y cosmético de este paciente. Flavio, ¿cómo te gustaría, por ejemplo, que José te transmitiera esos aspectos? Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que hay algunos aspectos son muy importantes. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal en la fase de transición es una fase donde el aspecto cosmético es muy importante. Entonces, los niños quieren siempre estar bonitos, es una época de estar enamorado con nosotros. Si tú vas a dar un tratamiento con corticosteroides, se van a quedar hinchados, feos, con pelos en la cara.
eso no se va bien, se van a ganar mucho peso, no le gustan estar feos. Entonces muchas veces ellos se van al médico, le dice, si le dice que yo prefiero estar enfermo do que estar feo como estoy. Entonces es Ujú, terrible. Entonces es muy importante preservar el aspecto cosmético, principalmente en esta fase de transición. Esto es algo muy importante. En el chico, lo más importante es preservar el desarrollo. Entonces, si hay una gran diferencia entre el tratamiento del chico con enfermedad inflamatoria intestinal y el adulto, es que en el adulto no hay preocupación con el desarrollo, pero en el chico ujú, el desarrollo hay que ser preservado de todas maneras. Entonces, el corticosteroide puede ser importante en determinados momentos del tratamiento, pero debe ser reservado para el plazo más corto posible, porque puede perjudicar el desarrollo del chico y causar efectos sistémicos y cosméticos muy malos para esta fase de edad, para esta edad. ujú. Yo creo que una otra cosa que es muy importante diferenciar es la utilización de, de terapia nutricional. En el chico la terapia nutricional es muy, muy importante. No voy a decir que no es importante en el adulto, pero muy menos. Entonces hay que diferenciar, porque muchas veces cuando tiene un chico y le hace una nutrición integral o otro tipo de nutrición, y solamente con la nutrición puede obtener una remisión o una mejoría muy grande. Eso no pasa con el adulto. Entonces, nadie va a pensar que se puede tratar un adulto con un complejo alimentar que le va a hacer bien. Ninguna dieta, y yo participé del consenso mundial acerca de la dieta en enfermedad inflamatoria intestinal, la única cosa en términos de dieta, de nutrición, que tiene una evidencia científica es que hay una disminución de crisis en pacientes que hacen una dieta mediterránea. Solo. No hay ninguna otra evidencia científica, ni con FODMAP, ni con restricción específica de carbohidratos, ni nada. Entonces, la verdad también no con TGF beta, no hay nada en el adulto que haga una justificativa para restricción alimentar o de cualquier manera. Entonces yo creo que los principales aspectos son estos que yo acabo de mencionar, ¿no? Bien. Continuando con esos cambios, sabemos que en esta etapa de transición coincide, como dijo Mónica en su presentación, con un montón de cambios, ¿no? Cambios hormonales, cambios estrés académico, mudanzas por cuestiones de ir a ciudades donde existen las universidades donde van a estudiar. Todos estos cambios generan un montón de desafíos que justamente pueden desencadenar brotes o empujes, como llamamos nosotros, que pueden hacer replantear el tratamiento o pueden hacer replantear la situación actual de la enfermedad. ¿Cuáles son, a tu criterio, Patricio, o mejor dicho, en tu experiencia actual, cuáles desafíos son los que continuás encontrándote? Muchas gracias. Yo creo que es un punto súper importante, ya lo decía recién el doctor José delante, que tiene que ver con los objetivos terapéuticos. Y a veces nos encontramos con que no usamos el mismo lenguaje, en términos de que el paciente a veces está con una enfermedad que está parcialmente activa, que si bien es cierto está sin síntomas, pero tiene calprotectina elevada, o no tiene calprotectina reciente, o tiene una colonoscopía que no se controla nunca más. Entonces ahí nos encontramos con un desafío de poder plantear que justamente para que este paciente que ha debutado con una enfermedad inflamatoria intestinal en etapa temprana tenga menos impacto sobre su bienestar global, es que tenemos que tener muy presente y ojalá desde la edad pediátrica, tanto los padres como el propio paciente maneje estos conceptos
de remisión, de objetivos terapéuticos, para que unificando el lenguaje, el paciente digamos, mira, tú estás en remisión clínica, pero tu calprotectina ha ido subiendo, entonces tenemos que hacer acciones para ver qué está pasando y eventualmente hacer ajuste de dosis. Así que yo creo que sigue siendo un desafío, esto es un desafío que lo tenemos también con los pacientes de adultos, pero ciertamente me ha tocado ver pacientes que transitan en esta edad pediátrica y a veces uno tenemos ejemplos de buenas transiciones. Yo creo que todos hemos vivido buenas transiciones donde hemos tenido conversaciones, diálogo permanente con el paciente, con el gastroenterólogo pediátrico previas, y otras veces donde el paciente simplemente se presenta y no hay ningún dato y dice, vine, me dijeron que viniera adulto y vine donde usted y el paciente no maneja ni información ni muy claramente los objetivos terapéuticos y tenemos que partir un poco de nuevo con toda la desconfianza que se genera cuando uno ve un médico nuevo. Porque al gastroenterólogo pediátrico lo ha visto desde el comienzo, la mamá pasa que los padres tienen el teléfono, el WhatsApp, el correo, y los gastroenterólogos, esa comunicación con los gastroenterólogos no es tan así. Entonces dice, bueno, la mamá quiere tener el teléfono tuyo, el teléfono de la casa. Cuando tú estás de vacaciones, dice, bueno, ¿quién me va a contestar? Por si el niño se agarra una diarrea aguda. El pediatra siempre me contestó si podía comer o no la pizza, y usted me dice que da lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que probablemente en esto que se está generando, estas instancias como estas son tremendamente positivas. Como yo insisto, yo creo que todos tenemos que aprender de cuál es el mejor mecanismo, porque este es un fenómeno que va a ir creciendo. Yo creo que los gastroenterólogos de adultos estamos súper ya seteados con los Strike 1, Strike 2, Claro. y, digamos, de alguna manera en los gastropediátricos cada vez tienen más experiencia con nuevos fármacos. Pasa que los estudios clínicos son todos hechos en adultos, las drogas son aprobadas en adultos, no están aprobadas en los pacientes pediátricos, y por lo tanto eso también hace que los gastroenterólogos pediátricos muchas veces dicen, oye, yo nunca he usado tofacitinib, yo nunca he usado paracetinib, lo podría usar, y el paciente, claro, viene mal con infliximab, viene mal con adalimumab, y claro, tenemos que ir avanzando a otros modelos y tenemos que ir aprendiendo en esto que es un aprendizaje, yo diría, continuo, donde tenemos que ir mejorando. A mí me gustó cuando te dijiste en tu presentación, Patricio, de que era muy difícil para los gastroenterólogos de adultos. Es muy difícil. Creo que sabemos mucho menos que los pediatras para adaptarnos a esta transición y que nos enriquecemos mucho de hacer estas transiciones estructuradas, que justamente son, yo veía que el hacer una transición estructurada evita las historias médicas fragmentadas, que el gastroenterólogo de adultos pierda detalles de la historia previa del paciente en base a, por ejemplo, si es un paciente adherente o no, si es un paciente que ha tenido fallas a tratamientos previos, por lo cual no podemos repetir esos tratamientos, cuál es la madurez emocional de este paciente, cuál es su vínculo familiar, tiene dependencia, no tiene dependencia, tiene problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Todo eso es fundamental. Bueno, y después lo concerniente al programa de salud, ¿no? Si tiene un acceso fácil a un gastroenterólogo de adultos o no. Creo que hay un montón de desafíos que pasamos los Aristas. gastroenterólogos de adultos que con un programa estructurado podríamos disminuirlos. Ahora, Patricio, sabemos que en el proceso de transición muchas veces vemos Ujú. que, y nos pasa, y me ha pasado a mí y a todos ustedes supongo, muchas veces el gastroenterólogo de adultos mantiene el tratamiento pautado por el gastropediatra y otras veces lo modifica ya sea en tipo de fármaco seleccionado, en dosis o en intervalo. ¿Por qué es esas modificaciones? ¿Eso es útil? ¿Eso es bueno? ¿No es bueno? Nosotros los gastroenterólogos de adultos consideramos que tenemos los mismos criterios de remisión, manejamos los mismos criterios que los gastropediatras, tenemos el mismo o distinto enfoque terapéutico. Sí, yo diría que con el tiempo esto se ha ido equiparando. Pero yo diría que en un comienzo no. En un comienzo muchas veces nos tocaba ver pacientes de edad pediátrica que usaban prednisona 5 o 10 miligramos estables, que el pasar a biológicos era un poco, daba susto por el riesgo de linfoma. Y yo diría que hay algunos gastroenterólogos pediátricos que estaban súper avanzados,
De hecho, tenemos que recordar que los primeros trabajos de acetoprina en Crohn fueron hechos por gastroenterólogos pediátricos de entrada, y eso hoy día, ¿no es cierto?, después se demostró que, claro, Ujú, es muy lo correcto, pero yo diría que si en la medida que nosotros tengamos una mejor comunicación y ocupemos los mismos criterios, esta necesidad de ajustes va a ser mucho menor. Y eso es muy bueno porque le da al paciente, a su familia, la tranquilidad que hay una estabilidad. Siempre es muy disruptivo, ¿no es cierto? Un paciente llega y viene tomando 2 veces al año prednisona y está con la cetoprina. Le decimos, mira, probablemente la enfermedad sigue activa, tenemos que avanzar a terapia biológica. Y dicen, ay, no, porque el papá leyó que esto podría dar linfoma. ¿Te fijas? Entonces, es siempre disruptivo porque además, reitero, para el gastroenterólogo pediátrico de adulto es un sujeto nuevo en esta historia. No es, ¿no es cierto?, el familiar como, no es la persona cercana, como tú bien lo mostrabas, Mónica, en un comienzo. Entonces, eso hace que sea más dificultoso. Muchas veces los pacientes se asustan, los familiares se asustan y tenemos que tener largas visitas. Yo creo que en esto, lo mencionaba Francisco, 1 hora de visita a veces se hace poca. Y en la práctica es difícil que los médicos dediquemos 1 hora completa a un paciente, pero muchas veces ujú, sobre todo cuando es la primera visita de un paciente nuevo, yo creo que esa 1 hora bien invertida. No hay que pensarlo ujú. como un gasto de tiempo, estás invirtiendo en conversar 1 hora, dejar al paciente tranquilo, dejar a los papás tranquilos, y tú solo ves que después de eso, el paciente antes iba con el papá, la mamá, un tío, el abuelo, y después viene con la mamá y el paciente, y después ya el paciente de 18, 19 años dice, no, vengo solo porque he estado bien, aquí está mi calprotectina. O sea, ya, pero invertiste 1 hora donde le explicaste desde, a veces, de recogiste las preguntas sobre el consumo de alcohol, sobre el cigarrillo, acogiste las preguntas sobre la alimentación, sobre el deporte, sobre los viajes, que se van de viaje de estudios, que se van con los amigos a mochilear. O sea, todos esos elementos, claro, no pueden ser reducidos a 15 minutos una visita. Yo creo que aquí es fundamental. Ojalá cuando el gastroenterólogo pediátrico te dice, hoy tengo un paciente que quiere transferirte, qué sé yo, bueno, tratar de coincidir en algún momento y decir, hola, hola, te lo presento, nada más que saludar para no ser invasivo. Después la siguiente, qué sé yo, y así hasta que cuando conversas contigo, te dedica 1 hora tranquilo y el paciente sabe que va a estar disponible. En esto yo creo que también es fundamental en los centros que incorporemos enfermeras, que sean ese puente, porque los gastropediátricos, yo tengo cercanía con el mundo pediátrico, puesto que mi esposa es endocrinóloga pediatra. Entonces, sé que está siempre disponible, los pacientes un WhatsApp que el niño, no sé, tiene la glicemia alterada a las 11 de la noche el sábado. Los gastroenterólogos de adultos somos más distantes en ese sentido, por si no, no daríamos abasto. Pero muchas veces la enfermera es el puente que puede ser esa comunicación. Oiga, usted no tiene hora hasta dentro de 3 meses, pero resulta que Juanito necesita algo que le pasó porque está preocupado, terminó con la novia, se va a cambiar fracasó en los estudios, está muy estresado. Una cosa que a veces a mí me tocó ver mucho cuando de los pacientes en Estados Unidos se iban a college, ¿no es cierto? Dejaban esa vida del high school y se iban al college. Muchos se activaban la enfermedad. Y era porque se iban de fiesta, se olvidaban de tomar la medicación, el estrés de vivir solo, el estrés de los estudios, hacía que se activaban. Y entonces uno tiene que preparar al paciente para esas transiciones en el sentido de decir, ok, aseguremos que está en remisión y si le va a pasar, bueno, que sepa que tiene que aumentar la dosis, que tiene que mejorar la adherencia, etcétera. Sí, bueno, yo creo que parte empieza con los pediatras poniendo unas expectativas para los papás. Esa es una forma de empezar. Cambiando un poquito de tema y hablando un poco sobre cuando el paciente se va independizando, no sé si podrían hablar sobre su experiencia en los diferentes países cuando el paciente cambia, pasa de ser un adolescente dependiente a ser un adulto que es independiente,
que tiene una preexistencia, o sea, la parte como de la cobertura de seguro que pasa de ser el cubrimiento pediátrico al cubrimiento de adultos, y si ustedes han notado que eso dificulta esa transición, si quieren, podemos empezar con los pediatras, en general los seguros de los niños son diferentes a los de los adultos, y podemos pasar a la experiencia de ustedes, los de adultos. Bueno, yo creo que ese es un gran tema, porque de todas las instancias que vamos evaluando en ese adolescente con respecto al tratamiento, con respecto al diagnóstico, con respecto a la adherencia, con respecto, pero cuando llega el momento de los papeles, aquellos que tienen un seguro social, aquellos que tienen su obra social, todo eso es como que se desentendieron hasta ese momento y pasa a ser resorte de los padres nada más. Ese es un tema bastante importante y además es importante porque por lo pronto en nuestro hospital, en donde te diría que el 80% de los pacientes no tienen cobertura médica y el hospital les provee la medicación, cuando pasan al sistema de salud de adultos, hay, digamos, a veces esta cuestión de no tener en tiempo y en forma, no poder acceder a la medicación. Realmente es un problema sanitario importante, por un lado, porque no se le ha enseñado probablemente a realizar esos trámites, pero por otro lado, lo que es la cobertura de salud a nivel pública, muchas veces en adultos es más por lo pronto, lo que yo veo es más deficiente que en pediatría. Y eso es un gran problema, ¿no? Bueno, yo podría comentar aquí dos cosas, al menos en nuestra población también la mayoría, los que vemos es en hospital público y el tiempo de continuación del tratamiento que se puso o que lleva en el hospital pediátrico al adulto se retrasa mucho. Tenemos también la experiencia en el hospital de adultos donde lo recibe no el gastroenterólogo de adultos, especialista en enfermedad inflamatoria, sino lo recibe un médico internista que hace un primer filtro y él lo puede manejar un tiempo hasta que lo pasa a alguna clínica especializada y eso también lo prolonga. Yo no sé, Maristela, si te referías a la cobertura de seguro también privada en un momento dado, si existe Sí, claro. algún cambio. Fíjate, no hemos tenido experiencia en esa situación de pacientes que ya hayan hecho el cambio a la mayoría de edad, ¿no? Si depende de la cobertura que tengan. No hemos tenido, casi todos los tenemos en la institución pública y generalmente los dos hospitales que tenemos de adultos cuentan con bioterapia biológica mayor que la que tenemos nosotros en pediatría. Ya el doctor Flavio lo había dicho, bueno, previamente a la sesión, infliximab y adalimumab lo usamos en pediatría, en adultos ocupan, pues tienen una mayor armamento terapéutico, pero yo no he tenido experiencia particularmente en la cobertura privada en pacientes. Creo que no me he enfrentado a eso y me gustaría escucharte más bien a ti a ver qué, para aprender, porque no hemos tenido. Sí, Bueno, Flavio, Bueno, o Patricio, si nos quieren comentar. yo puedo hablar. Bueno, recién en febrero yo hablé en el ECO acerca de asistencia a la salud en Latinoamérica. Entonces yo hice una revisión de prácticamente todos los países de Latinoamérica y puedo decir a ustedes que la asistencia de Latinoamérica es una confusión tremenda, ujú, porque en todos los países de Latinoamérica nosotros tenemos la salud pública y la salud privada. La salud privada en todos los países es de primer mundo. Entonces, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, y todo, Uruguay, la salud que tiene reembolso o entonces los planes de salud es relativamente buena. El problema está en la salud pública, porque la Ujú, salud pública tiene una accesibilidad muy amplia, pero muy chica, muy corta para los medicamentos. Entonces, no tiene ujú. todos los medicamentos, se lleva mucho tiempo para su aprobación en el sistema público porque cuesta mucho
para los gobiernos y los gobiernos no tienen plata, entonces la situación es muy complicada. Entonces, en Brasil pasa lo mismo como todos los países. Entonces, nosotros tenemos acá la medicina privada que ocurre en 25% de la población y la pública que responde por 100%, pero la usan solamente 75%, pero es universal. Pero los 75% que la usan tienen que esperar las aprobaciones de las medicaciones, que en Brasil son relativamente buenas, rápidas cuando comparadas con Latinoamérica. Pero en toda Latinoamérica hay mucha confusión con este tema. Me gustaría Ujú. comentar, y bueno, yo esos datos te los pasé, Flavio, para esa conferencia tuya de Uruguay. Uruguay en ese sentido considero que estamos muy bien, en el sentido de que la dinámica del Uruguay para la cobertura de los tratamientos de alta complejidad, al igual que de todos los procedimientos de alta complejidad, los cubre el Fondo Nacional de Recursos, que es una organización no gubernamental. Eso cubre el tratamiento biológico de todos los pacientes de salud pública o de salud privada. ¿Ah? Se asegura el mantenimiento del tratamiento sin switch del paciente desde que empieza con un fármaco, se mantiene el fármaco solicitado por el médico tratante, se suspende únicamente ante decisión del médico tratante, obviamente con fundamento, salvo que se vea que el paciente no está respondiendo. Se hace un seguimiento estrecho para la aprobación de los medicamentos trimestralmente, con el cual el médico tratante debe mandar la paraclínica a ese paciente y nosotros evaluamos si viene respondiendo, si las calprotectinas se están manteniendo bien, si vienen subiendo, si tuvo la consulta anual con el dermatólogo. Las aprobaciones se hacen muy rápido. Semanalmente tenemos los ateneos de aprobación, en los casos urgentes en 48 horas. La única situación que puede retrasar la aprobación es, por supuesto, si el paciente viene mal inmunizado o si no se manda la paraclínica correspondiente y estrictamente necesaria para su aprobación, como la colonoscopía o una enteroresonancia o las vacunas. Pero si el paciente cumple todos los requisitos, la aprobación es muy rápida y es independiente, el paciente provenga de salud pública o privada, por lo cual no tenemos dificultad en ese sentido. Las dificultades están dadas por los biológicos de los que sí disponemos en el país y los que no. Obviamente los que no disponemos en el país o no están incorporados en esta cobertura, hay que sacarlos por uso compasivo o por Claro. el uso de amparo. Pero en ese sentido estamos muy bien, no nos cambia y el paciente, aunque cuando pasa de la asistencia pediátrica a la asistencia adulta, no tiene mayor inconveniente. Y Ujú. Patricia, tú Bien. vas a Sí, destacar algo. el tema de la... Uruguay, Colombia y yo creo Chile también tienen un sistema un poco mejor, pero en estos países que Bien. tienen la liberación para todos los sistemas públicos y privados, la incorporación de nuevas drogas es más lenta do que Difícil. los países que no tienen. Entonces, lleva más tiempo. Tú probablemente no tienes ni el Risankizumab y las nuevas drogas. ¿Y Guselkumab, tú tienen? El Ya están. Risankizumab está para entrar al Ministerio de Salud Pública, está en vías de aprobación para el Ministerio, para que pueda entrar al fondo. Tenemos el ADA, el Inflix y el GOLI, el UPA, todo aprobado, incluido, cubierto. Guselkumab. No, el Guselkumab no está en el Uruguay No, todavía. entonces, ¿eso qué pasa? Brasil tenemos todos aprobados, pero no tiene la distribución general. En los países que tienen distribución general, lleva más tiempo para tener la incorporación. Sí. No, Esto que es pero la me Nosotros, confusión. parece Esta que es es la muy confusión importante de que el Latinoamérica. paciente se asegura mantener el fármaco, ¿no? Eso creo que es sí, importante. No Sí. un tiene tema importante, dificultades, Otra vez. digamos, en el Sigue. mantenimiento. sí, un tema importante, por ejemplo, el tema de las preexistencias, porque, por ejemplo, en Chile no hay, si alguien tiene una preexistencia, no puede cambiarse libremente a un seguro público o un privado, por ejemplo. Entonces queda capturado en un sistema. Pasa, por ejemplo, me ha pasado con pacientes cuyos padres son de las Fuerzas Armadas. Entonces el padre tiene la previsión de la Fuerza Armada y el hijo, mientras es dependiente, la recibe. Pero pasa que el hijo ya cumple cierta edad, 23, 24 años,
no es de las Fuerzas Armadas, por lo tanto no recibe, y recibe y queda en un limbo, porque el seguro privado no lo recibe, el seguro público tampoco, ese paciente queda en un limbo. Y me ha pasado que los pacientes tienen pérdida de continuidad del tratamiento y es realmente un drama. Entonces, yo creo que si en algo nosotros como banco, como sociedades científicas, como médicos que hacemos advocacy, es tratar de influir para que estos pacientes que tienen enfermedades crónicas que ocurren en la época de dependencia de sus padres puedan en edad adulta tener asegurado de alguna manera la continuidad, la posibilidad de continuar el tratamiento. Porque si no, a veces, claro, en esa provisión más protegida está, pero el paciente después termina de estudiar los estudios secundarios o superiores y queda realmente en el aire. Patricio, este es un tema muy importante. Muy importante. Justamente yo en general, hablo a mis pacientes para que 2 años antes de la pérdida que hagan un seguro aparte para el chico, porque acá es obligatorio que el seguro sea hecho, pero tiene 2 años de una franquía hasta que pueda Ujú. usar. Bien. Es una carencia. Muy bien. Bueno, quizás continuando, porque hay muchas preguntas del público, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales en el tratamiento o en la disponibilidad y utilización de fármacos? Acá lo vemos. En pediatría algo lo charlamos, de lo que está aprobado, lo que todavía no está aprobado, lo que se usa ante la emergencia, entre el tratamiento de niños y de adultos. Flavio, y bueno, por supuesto, acá esta pregunta creo que para todos, pero si querés comenzar, Flavio. Y bueno, Obvio. Carlos, es muy importante, como yo hablé, que se evite el corticoide en los chicos, pero una cosa muy importante es que la aprobación de la droga biológica para los chicos tarda mucho para que puedan ser usadas. Entonces, en todo el mundo tenemos solamente los anti-TNFs aprobados para los chicos y solamente el infliximab y adalimumab. Entonces, si un chico no tiene respuesta, es un no respondedor primario a anti-TNF, no tiene lo que hacer. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces tenemos que usar medicación off-label. ¿Sí? Ujú. Hay como hacer un report, un relatorio para el plan de salud. En general, mismo el gobierno lo aprueba. No está aprobado para el chico, pero de frente a una situación terrible que se ocurre a un paciente, no tiene lo que hacer, no se va a indicar una cirugía cuando hay medicaciones disponibles Obvio. que probablemente van a funcionar muy bien. Bien, coincido plenamente con el doctor Flavio, porque a veces nos planteamos nosotros, no tenemos disponibilidad y hago la salvedad, estoy trabajando en un hospital donde gracias que podemos obtener vía off-label varias medicaciones, pero en algún paciente nos hemos hasta planteado la cirugía, decimos no tenemos nada Claro. más, tenemos que operarlo y nosotros en nuestro medio estamos viendo cada vez más pacientes con enfermedad de Crohn y no colitis ulcerosa. Es decir, que someter a un paciente a una colectomía subtotal por falta de respuesta, siendo una enfermedad de Crohn, y la verdad que no tiene esa indicación. Y por otro lado, como para clarificar un poco esta problemática, acá tengo un slide en donde fue en la reunión de Epsgan, Napsgan, acá está Ethan Wine y Ann Griffith y todos los gastroenterólogos pediatras de renombre. Entonces, hablan de la demora dramática de aprobación de las drogas en pediatría. Y tengo para decirles que el ustekinumab llevamos 8 años, 9 años de no aprobación para pediatría. El vedolizumab llevamos 11 años. Bueno, el tofacitinib estamos en 7. Y así, bueno, los más recientes. Por ejemplo, el UPA tenemos 2 años y medio, casi 3. El Risanquil lo mismo. Estamos muy demorados y recién en nuestro país, para el 2026, van a aprobarse el risankizumab, con lo cual Yo, está, y el ustekinumab, perdón,
con lo cual estamos muy demorados. Por otro lado, eh, digamos, también quería agradecer las palabras de Flavio por el tema que trajo a colación uno de los tratamientos que los pediatras nosotros, en vez de corticoides, indicamos que es la alimentación enteral exclusiva en pacientes con actividad de Crohn moderada, con buena respuesta. Esto es por ese lado. Y por otro lado, quiero traer una preocupación por parte de el equipo nuestro y de los gastroenterólogos pediatras, porque, como ustedes saben, existe un grupo especial de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a los que llamamos very early onset, menores de 6 años con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos, digamos, pequeños porcentajes, y no llega a más del 30%, pueden tener una causa monogénica o puede ser que estén con un compromiso de una inmunodeficiencia, pero la mayoría son pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria poligénica, pero claro, tenemos pacientes que debutaron antes del año de edad. Y si nosotros atendemos hasta los 18 años, ese paciente tiene 17 años de enfermedad y muchas veces esa enfermedad no controlada, con lo cual el cáncer de colon asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, y porque en nuestra población tenemos una alta prevalencia de compromiso hepático y de colangitis esclerosante, a diferencia por ahí de Sí, países de Europa, estamos en un grave problema. tal Preocupación. cual. No sé si esto lo podemos tratar. Nosotros estamos recién implementando esta, digamos, visión endoscópica en centros especializados. Nosotros tenemos endoscopistas, digamos, avesados, pero no estamos, creo yo, del todo capacitados para mirar lesiones tempranas, lesiones, digamos, malignas. Entonces, ese es un gran desafío por parte de los pediatras, que, bueno, tenemos que aprender de los adultos, ¿no? O sea, que está muy bien esto de poder compartir esta experiencia, porque de hecho, este año presentamos 4 pacientes en el GADECU 2025 con adenocarcinoma de colon, de los cuales ninguno tenía antecedentes familiares de cáncer de colon ni de otra cáncer, pero sí 3 de ellos tenían colangitis esclerosante y 3 Mm, de ellos eran pacientes very early onset, con lo cual estamos claro. en un problema también como para, digamos, futuras Para el webinars, futuro. ¿no? Eh, Yo las puntualizaría porque han dicho de verdad de forma fantástica todo. Quizás las diferencias importantes del tratamiento, tomando las palabras del doctor Flavio, Patricio y la doctora Mónica, son los objetivos terapéuticos dependiendo el tipo de presentación, si es muy temprana, si es en escolares o adolescentes, la selección del tratamiento basado en factores de riesgo muy específicos de la edad pediátrica, sobre todo el objetivo terapéutico de promover el crecimiento, la presentación de errores innatos de la inmunidad, manifestaciones extradigestivas, todos estos factores que modifican el tratamiento y quizás la claridad del objetivo, una intervención temprana para prevenir lo que comenta la doctora Mónica, el riesgo a largo plazo de complicaciones. Algo que hemos visto nosotros es como dijo el doctor Flavio, el sobreuso de esteroides de manera prolongada, que también tiene un efecto en el crecimiento de nuestros pacientes. Entonces, al menos en México, el uso, no importando quizás el tipo de presentación de la enfermedad inflamatoria, a veces son moderadas graves, y empiezan con lo mismo, ¿no? Esteroide, azatioprina, mesalacina, incluso siendo enfermedad de Crohn, lo sostienen un tiempo prolongado y a veces hay respuesta clínica, pero la remisión endoscópica no se presenta y no hay correlación en la mayor parte de los pacientes clínica endoscópica y entonces eso reduce la selección adecuada del tratamiento. Creo que la diferencia muy importante es que yo tengo la impresión de los gastroenterólogos adultos que están enfocados en estos casos tienen muy clara el objetivo de remisión endoscópica que puede reducir la evolución de la enfermedad y algunos gastroenterólogos pediatras que quizás no tengan esa directriz pueden tener un tratamiento distinto. Entonces, definitivamente en Tal cual. pediatría el tratamiento está enfocado en promover el crecimiento y desarrollo, evitar complicaciones, pero debe estar muy dirigido a dar un tratamiento temprano que evite
afectación fibrótica, Complicaciones. ¿no? Del tubo digestivo con complicaciones a largo plazo. Entonces yo creo que, como lo dijo muy bien el doctor Patricio, el poder ocupar estándares muy similares aplicados a niños adultos con objetivos terapéuticos muy claros va a permitir que al final el tratamiento sea una continuidad a lo largo de la vida y no tengamos tantas diferencias desde la selección del tratamiento. E incluso alguna vez con Maristela, que usted forma parte de nuestra clínica de enfermedad inflamatoria de la Ciudad de México, decíamos, oye, a ver, si yo tengo un niño de inicio muy temprano, de 8 años, y ya es refractario a infliximab, le diera al Almomab, que otro biológico, exponerle un biológico a los 8 años, todavía le faltan 10 años para llegar a la etapa adulta. ¿Qué sigue después de eso? ¿No? Entonces a veces nos preguntamos si vale la pena correr con los biológicos con algunos pacientes o tener un tratamiento adecuado de forma temprana para que tenga una evolución, exceptuando los que tengan pues una evolución agresiva sin importar lo que uno les dé. Bueno, y vamos a tratar de, doctora Mónica, si nos puede, por favor, en 30 segundos decirnos cómo es el proceso y el protocolo que usan para la evaluación de cáncer y los seguimientos para esos pacientes que tienen riesgo de cáncer. Bueno, en realidad estamos nosotros iniciando este proceso. No lo tenemos todavía muy aceitado. Tenemos el equipo de gastroenterólogos endoscopistas, donde han ido a formarse a un centro de adultos durante el año pasado. Y empezamos eligiendo los pacientes que llevan más de 7 años en nuestro caudal de pacientes, más de 7 años de enfermedad, y en aquellos pacientes que tienen asociado colangitis esclerosante, en donde sabemos que hay que hacer una colonoscopía anual. En esos pacientes tratamos de protocolizarlo, lo que es, digamos, algo frustrante, y por ahí después esto lo podemos charlar con adultos que tienen más experiencia, porque nos hemos encontrado que muchos de estos pacientes, aún protocolizados, eh, no se encontraban en remisión. Entonces, tener un paciente con una actividad todavía moderada no nos permite, bueno, realizar una buena screening de cáncer de colon, ¿no? Con tomas de biopsias en lo que estamos haciendo, magnificación y tomas de biopsias dirigidas. Gracias. Bueno, creo que nos quedaría un tema muy brevemente, si quieren alguien comentar, sobre el tema de la falta de adherencia que podemos llegar a padecer los gastroenterólogos de adultos en esta transición. Es un desafío clínico frecuente que enfrentamos, es multifactorial, y creo que, bueno, tenemos que tener una estrategia estructurada para, primero que nada, identificar tempranamente cuáles son los pacientes que tienen una falta de adherencia. Creo que eso lo podemos hacer de varias formas, ya sea utilizando herramientas como cuestionarios, revisando o monitorizando los fármacos, utilizando biomarcadores, bueno, obviamente con la agenda de la asistencia a las consultas. Factores, luego evaluar cuáles son las causas, si las causas son individuales del paciente, si son familiares, si son del propio sistema de salud, y lo más importante, qué estrategia, y acá algún comentario de alguno de ustedes, necesitamos, o sea, qué estrategia podemos aplicar o de qué forma podemos intervenir para mejorar esta adherencia. Creo que los 3 palabras pueden resumir esto, y me gustaría la opinión de ustedes, que es educar, empoderar al paciente adolescente y motivarlo. ¿Cómo logramos estas 3 cosas brevemente? ¿Alguno, Flavio Sí, o Patricio? sí. Mira, yo habitualmente le pregunto a los pacientes cuántas veces en la semana se te olvida tomar el medicamento. No le pregunto si te lo estás tomando porque la respuesta obvia va a ser sí. Le pregunto cuántas veces en la semana se te olvida. Y algunos te dicen, mira, sí, 1 o 2 veces. Y le digo, ¿cómo podemos hacer para que eso no suceda? ¿Cómo crees tú que podría involucrarlo? ¿Ah? Decirle, ¿tienes un smartphone? Ok, ocúpalo, pon una alarma. No, es que me da lata tomármelos porque los días viernes tengo atletismo y llego muy tarde. Bueno, tomarlo más temprano. Qué sé yo, si en la mesalacina, por ejemplo, fraccionada en múltiples tomas, ese es un hecho casi de la causa que la adherencia es baja. Entonces, tratar de fomentar estrategias, comentar al paciente, educar, como tú decías, Carla, cuáles son los objetivos terapéuticos y el que sepa por qué tiene que tomar
3 gramos de mesalazina, 4. ¿Por qué tiene que tomar la cetoprina todos los días? ¿Por qué tiene que inyectarse cada 14 días? ¿Por qué tiene que... Si el paciente entiende el por qué, es más fácil que lo haga que si no lo entiende. Pues si a ti te ponen que tomar tú una cantidad de pastillas y no entiendes para qué, si te sientes, además el paciente está en remisión, se siente igual de bien cuando lo toma que no lo toma. No le hace sentido tener que tomarlo. Pues dice, lo dejé de tomar una semana y me siento bien. Lo dejé de tomar un mes y me siento bien, no me ha pasado nada. Pero ¿cómo va la calprotectina? ¿Por qué? ¿Para qué hacer una muestra de calprotectina? ¿Para qué? Qué lata, te ponen cara de horror los adolescentes. Ah, Enseñarles las otra vez. consecuencias de la no adherencia, Tal Claro. cual. Y, ¿verdad? y Los decirle que plazos. esto es, que una cosa, yo uso mucho es de decirle, mira, eh, yo entiendo que lo primero que uno quiere es no tener una enfermedad, pero dado que la tienes, lo primero que uno quiere es que la enfermedad esté en remisión. Y acuerdo con los pacientes en los objetivos que tenemos que llegar. Si el paciente dice, mira, ¿te parece que busquemos esto? ¿Te hace sentido? El paciente sí, y yo creo que adhieren. No, no es la bala mágica, sin duda que no funciona en todos, pero muchas veces las limitaciones económicas son un punto. Y a veces resulta más caro 3, 4 gramos de mesalazina en nuestra realidad que el paciente que recibe terapia biológica porque lo recibe de parte del Estado. Y la mesalazina no se la da al Estado y tiene que financiar el equivalente a 100, $200 todos los meses. Entonces, Ujú. son otras limitantes. Yo estoy de acuerdo con Patricio. Como yo tengo una clínica totalmente privada, en general mis pacientes no tienen el fraccionamiento porque hay las formulaciones que se toman en dosis única. Entonces es Mm. mucho más fácil y la adherencia es mucho mejor. Con relación al uso de biológicos en general, los pacientes que vienen de pediatría ya están acostumbrados con el uso. Entonces no hay un cambio muy grande en su vida y en general se va a tomar o cada 14 días o cada 2 meses, entonces es algo mucho más tranquilo. Entonces, la verdad que yo no tengo mucho problema con relación a adherencia al tratamiento. Y yo creo que es importante consensuar con ellos metas a corto plazo, metas pequeñas a corto plazo, alcanzables, que eso nos va a ayudar a generar el compromiso. Bueno, no sé si alguien más o Guillermo querés Por cerrar. cuestión de tiempo, lamentablemente vamos a tener que cerrar, pero qué noche tan buena, con la excelencia de todos ustedes. Qué brillantes. Estamos orgullosos realmente de haber organizado este primer webinar de gastropediatría con toda la experiencia de ustedes. El punto de la adherencia es algo que nos preocupa enormemente. Nosotros, casualmente, en el primer congreso de Panco en Guadalajara, hicimos un trabajo de investigación que dio que muy a pesar de múltiples actividades que se desarrollaban, teníamos un 47% de adherencia de nuestros pacientes. Luego empezamos a hacer actividades, club de pacientes, congreso de pacientes, invitábamos nutricionistas, psicólogos, llegamos a la conclusión, vamos a hacer una consulta grupal y lo estamos haciendo en este momento con todos los pacientes en el hospital. Los martes hacemos esa consulta, luego, lógico, la consulta de control, 12, 13, 14 pacientes. Y lo que estamos pretendiendo es que los pacientes que tienen, porque le hacemos una escala del 0 al 10, ¿cómo te sientes? 10. Que los que dicen que tienen 10 enseñen a los que dicen que tienen 2 y 3 que pueden llegar a 10. Y llegan a ese 10 educándolos, capacitándolos, porque definitivamente lo decía Patricio, lecciones por aprender. Esta noche nos deja muchas cosas. Una de ellas, que no debemos estar más separados. Gastropediatría tiene que formar parte de esos equipos multidisciplinarios de enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que lograr superar toda una serie de errores que se siguen cometiendo en enfermedad inflamatoria intestinal. Lo hemos dicho, el abuso de los esteroides, el subtratar, el sobretratar, porque también puede ser otro error. Unidos, yo creo que lo vamos a lograr. Tenemos que irnos, ya está muy tarde,
pero tenemos que agradecer, para Panco es un orgullo que ustedes hayan participado en esta actividad tan excelente. Flavio, un gran abrazo. Gracias. Gracias, José, gracias. Que viva México. Que viva. Patricio, gracias por toda esa experiencia, esos conocimientos y esas ganas de enseñar. Carla, brillante como siempre. Un gran abrazo. Y a las consentidas gastropediatras. Mónica, María Estela. gracias por tus enseñanzas y por todo ese trabajo hermoso que haces y que seguiremos haciendo conjuntamente. María Estela, un gran abrazo. Se ha alcanzado el sueño. Gastropediatría está en Panco y seguiremos trabajando juntos. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias y a todos los participantes por haber estado casi 2 horas con nosotros oyendo este tema tan interesante de la transición. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.